El tema de hoy, amados hermanos, amadas hermanas, es morir a mi carácter. La semana pasada estuvimos viendo que estamos crucificados juntamente con Cristo. Dios nos ha llamado a una vida nueva, a una vida diferente, una vida que ya no es la del pasado, una vida que está en el plan de Dios y es nueva y es bajo el carácter de Cristo, es bajo la mente de Cristo, bajo el corazón de Cristo, porque estamos llamados a ser nuevas criaturas y el modelo de esta nueva criatura es conforme a quien lo creó, la imagen de quien lo creó, en justicia, en santidad, en verdad, de manera que nuestras vidas puedan darle gloria a Dios como en el diseño original, así Dios lo había planeado. El hombre y la mujer fueron creados para darle la gloria a Dios con toda su manera de vivir, con toda su existencia. Entonces, una vez crucificados con Cristo, nosotros venimos a esta nueva vida, a una vida que Dios nos entrega para su gloria. Entonces, un punto importante es que podamos morir a nuestro carácter. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien. ¿Qué es el carácter? Vamos a tomar algunas de las definiciones más populares y dice que el carácter es una palabra de origen griego que significa marca o incisión o grabado. Ajá. De manera general, el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Es decir, que el carácter es la marca con la que haces las cosas, lo que tienes grabado y que entonces se manifiesta ante las diversas situaciones que nos trae el día. A menudo el carácter se define a partir de un rasgo predominante o principal dentro de la forma de ser de una persona. Bien, con base en estas definiciones populares, podemos decir, hermanos, que el carácter va a identificarnos. El carácter va a ser como esa marca que queda, que predomina en nuestra vida y que entonces podemos ser eh, reconocidos a través de lo que somos, porque lo que somos tiene un rasgo, tiene una forma, tiene una marca distintiva. Le ponemos, digamos, nuestro estilo a las cosas, le ponemos nuestro sabor, le ponemos nuestra, nuestra creatividad, en fin, el carácter va a estar definiendo cómo somos identificados a los ojos de otras personas. Y miren, yo les voy a poner aquí esta lectura que es obligatoria, hermanos. El Salmo 139 versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El versículo 24 dice, y ve si en mí hay un camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Guíame en lo que es tuyo. Guíame en lo que es de tu espíritu. Si tú me examinas, Dios, tú sabrás todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mi mente. Si tú me examinas, no hay nada oculto a tus ojos. Entonces tú puedes saber, Señor, qué está predominando en mí, cuáles son mis pensamientos. Tú podrás ver, Señor, si en mí, si dentro de mí hay maldad, hay perversidad, y lo que tú encuentres, Señor, corrígelo. Corrígelo a manera de que tú me guíes entonces por el camino eterno. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Sea el Señor examinándonos hoy, hermanos. Sea el Señor poniéndonos, digamos, la lupa en nuestro corazón para ver lo que hay dentro. Digo, estamos hablando de manera figurada, pues Dios no necesita eso, ¿verdad? Pero estamos, hermanos, en escrutinio. Es Dios viendo dentro de nosotros para pesar nuestros corazones, para saber, hermanos, si somos faltos, si en nosotros hay maldad, para que entonces podamos corregir el rumbo con su misericordia, con su gracia. Vamos a avanzar. Bien. Resulta que en muchas ocasiones nuestro carácter
se opone a Dios. Miren, aquí les voy a citar un ejemplo que podemos ver en los diversos evangelios, pero les estoy citando el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice, esto es en el contexto de cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el huerto de Getsemaní. Cuando Judas vino con la gente que quería prender a Jesús, sucedió lo siguiente. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recordemos que horas antes, instantes previos al arresto de Jesús, nuestro Señor estuvo orando, entregando su voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Recordemos que el Señor estuvo orando intensamente, orando como de manera agónica, tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aún recibió la visita de un ángel para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque había entrado en angustia. Sin embargo, lo que predomina aquí es que el Señor, sabiendo que había llegado la hora, se dispuso a hacer la voluntad por la cual había sido enviado, por la cual como hombre tenía que ir a la cruz y morir, padecer en ese camino al Calvario y finalmente pagar por nuestros pecados con su propia vida. Sin embargo, aquí vemos a Pedro. Pedro se está oponiendo al plan de Dios, porque intentando defender a Jesús, intentando evitar su arresto, desenvaina y ataca al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, cortándole la oreja derecha. Es un acto impulsivo, es un acto temerario y que refleja el carácter de Pedro, refleja el corazón de Pedro y cómo él hacía las cosas, cómo él ante ciertas situaciones reaccionaba, cuál es el método, cuál es la forma en la que él hace las cosas, su proceder está marcado por la impulsividad, está marcado por la violencia, la agresión, está marcado por tomar el camino más fácil. Entonces Jesús le dice, mira, Pedro, mete tu espada en la vaina, guárdala, porque lo que está de parte de Dios, eso vendrá. No hay nada que pueda evitarlo. No hay quien pueda resistir al plan de Dios. La copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Por supuesto que la he de beber porque para eso fui enviado. Entonces, citándoles este pasaje, quiero darles a entender que en muchas ocasiones nuestro carácter, la forma en que procedemos, tal vez sin que nosotros nos demos cuenta, tal vez es de manera inconsciente, no tenemos muy claro lo que estamos haciendo, pero podemos hallarnos yendo en contra de Dios. Nuestro proceder en el día a día, hermanos y hermanas, puede estar marcado por cosas que se oponen a la voluntad de Dios, por cosas que se oponen al plan de Dios y que están marcando nuestra vida, distinguiéndola, pero no como siervos, no como discípulos del Señor, sino lo contrario, como gente que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, por eso la cita del Salmo, examíname, Señor, conoce mi corazón, mira en mí lo que hay, para que entonces tú me guíes por el camino recto. ¿Vamos bien? Sí, amén, hermano. Amén. Amén. Continuemos. Bien. La semana pasada habíamos tomado Gálatas 2:20 como la cita principal. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, recordemos entonces que esta parte tiene que ser para nosotros un estándar, mis hermanos, tiene que ser para nosotros una base, un punto de partida.
Y yo ya estoy crucificado con Cristo. Ya la vida que tuve ya quedó ahí, ya quedó en la cruz. Ya no vivo en eso. Yo estoy muerto a eso. Yo estoy muerto al pecado, estoy muerto al mundo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo desde lo que Cristo ha hecho, la vivo en sus planes, la vivo bajo su voluntad, bajo su guía. Yo ya estoy muerto para mí mismo. Lo que ahora viva lo voy a vivir para Cristo. Este es el sentido del pasaje, mis hermanos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Seguidores de Cristo, seguidores de Cristo. Este pasaje también, hermanos, se encuentra en diversos evangelios, pero he tomado el de Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvarla, que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, nadie puede dar una recompensa por la salvación de su alma. Y también, ¿de qué nos serviría ganar todo, conquistar todo, alcanzar todo lo que hemos anhelado en algún tiempo, hemos soñado, hemos planeado si perdiéramos nuestra alma? El Señor enfatiza que para seguirlo a Él, para ir en pos de Él, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz, no la cruz de Él, la propia, y entonces ya seguirlo. Previo a seguir a Cristo, entonces es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Eh, por aquí en la descripción del video les dejaré varios videos previos, varios mensajes que ayudan a clarificar esto. Hay uno que se llama Las dos cruces, aquí se los voy a dejar. Hay varios videos que me gustaría dejarles en la descripción para que si ustedes gustan puedan profundizar en los temas. Pero el Señor está diciéndoles a sus discípulos, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Bueno, primero niéguense a ustedes mismos. Y negarse a uno mismo implica que tú te regresas por el camino andado. Negarse a uno mismo implica que abandonas, que renuncias a quien eres tú. Negarse a uno mismo es borrón y cuenta nueva. Es comenzar de nuevo bajo la dirección de Cristo. Es, hermanos, verdaderamente restituir las cosas. Y tomar la cruz es que cada uno tiene que afrontar, tiene que afrontar el pecado, tiene que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? No en el sentido de salvación para que seamos libres, no, hermanos, Jesús ya cargó nuestro pecado para eso, sino que nosotros confrontamos nuestro pecado y lo matamos en la cruz. Confrontamos lo que hay en nosotros y lo hacemos morir por el poder del Espíritu. Cada uno de nosotros necesita negarse a sí mismo y tomar su propia cruz para seguir a Cristo. Dios permita que tengamos su gracia, que tengamos el poder espiritual para llevar a cabo esto en nuestras vidas. Siendo seguidores de Cristo, no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Entonces ahí está el negarnos. Siendo seguidores de Cristo, no vivimos ya para el mundo. Entonces ahí está el tomar nuestra cruz. Matamos la carnalidad de nosotros con el poder del Espíritu de Dios. Matamos
el pecado y los deseos desordenados o las cosas que queremos o que aún albergamos en nosotros que son contrarias a la voluntad de Dios. Necesitamos hacer morir todo esto. Bien, vamos a avanzar. Recuerde esto, hermanos. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No vale la pena. Cristo nos llamó a una nueva vida. Vean, ¿quiénes son las personas bendecidas? Cuando el Señor da lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte en Mateo 5, comienza a nombrar a ciertas personas. Pero todas estas personas, ahorita lo vamos a leer, usted no pensaría que son las personas que Dios bendice. Usted tal vez pensaría que es al contrario. Hacer lo contrario a esto te pone en bienestar, te pone en comodidad, te pone en seguridad, te pone en estatus. Podemos estar, hermanos, llenos de errores. Podemos estar albergando un cúmulo de creencias que no son correctas o que son antibíblicas incluso. Miren, Jesús da este sermón y comienza dando bienaventuranzas porque Él desea cambiar lo que la gente y sus discípulos principalmente tenían por bendición. Lo que para la gente era una bendición, Jesús viene y se los cambia. Les dice, no, ¿quiénes son las personas bendecidas? ¿Quiénes son las personas bienaventuradas? En el texto es una palabra griega que es makarios, que significa bendecido, completo, feliz. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, son las personas que son pobres en espíritu. Son las personas que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, son los pacificadores, también los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son insultados o vituperados, los que son perseguidos, los que son calumniados por causa de Jesús. Esas son las personas que Dios bendice. Para Dios, las personas completas, las personas felices, son estas. Pero usted pudiera pensar que ser pobre en espíritu no es lo mejor, que por qué yo he de ser pobre en espíritu. Hay quienes se acercan al Evangelio, hay quienes llegan y, por supuesto, traen los estándares del mundo como cada uno de nosotros en su momento. Y piensan que, ¿para qué llorar? Lloran los débiles. ¿O para qué ser manso? ¿No? Los mansos son abusados siempre. Yo no me tengo que dejar de nadie. ¿Para qué buscar lo bueno? ¿Para qué te metes en problema? ¿Para qué tienes hambre y sed de justicia, de las cosas correctas? No, la gente saca provecho de todo. Esos son los estándares del mundo. ¿Tú por qué has de ser misericordioso? ¿Por qué has de perdonar? ¿No? Y así, hermanos, la gente tiene estándares contrarios a la palabra de Dios. Pero gracias al Señor hemos venido al Evangelio y entonces el Señor nos muestra cuál es el estándar correcto. ¿Quiénes son las personas bendecidas? Bueno, aquí vamos a ver el carácter, porque es el tema de hoy. Morir a mi carácter, los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que no tienen nada, que no son suficientes, que son faltos, que en ellos no hay justicia, que en ellos no hay nada bueno. Los que son pobres en espíritu, hay bienaventuranza para ellos. Yo les recomiendo leer el capítulo 5 de Mateo. Los que lloran, los que, hermanos, desahogan su alma delante de Dios, los que buscan, la- hermanos, la paz, los que son de buen trato, los que son afables, los mansos, los que desean el bien, los que perdonan, los que desean tener un corazón de acuerdo al Señor.
los que evitan los conflictos, los que tratan de mediar en las contiendas, los que no les importa ser señalados o aún perseguidos por lo bueno, por lo que es de Cristo, por lo que es del Evangelio. Los que hemos recibido insultos o hemos sido perseguidos de alguna manera o nos han calumniado a causa de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Dios le cambia a través de este sermón el concepto de bendición a los que oyeron ese sermón en el monte. Y para nosotros también deberíamos de observar que Dios bendice a estas personas, los que tienen este carácter, los que no traen el estándar del mundo. Ahí está la bendición de Dios para estas personas, en estos rasgos distintivos. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, amén. ¿Ok? Amén. Miren, vamos a leer 2 de Corintios 5, del 14 al 15, pero esta ocasión les coloqué aquí la versión TLA, que es la traducción al lenguaje actual, porque me parece que es una versión muy sencilla en este pasaje. Vean lo que dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que, por lo tanto, todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Hermanos, está hermosa esta traducción en este pasaje, como es muy claro al decir que el amor de Cristo es el que debe controlar, es el que debe dominar nuestras vidas, es el que debe, hermanos, contenernos para encaminarnos, enfocarnos. Porque Él que murió por todos y por tanto nosotros hemos muerto, que lo explicamos la semana pasada, estamos juntamente crucificados con Él. Entonces, si Él vive, nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Porque Él murió y resucitó por nosotros para que tuviéramos vida. Si nosotros hoy vivimos, es porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Y si ahora yo vivo, vivo para Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Y ese amor que Él me mostró en esa cruz tiene que controlar mi vida, tiene que dominar mi vida, tiene que encauzarla a lo que es de Cristo. Ya no puedo yo dejarme llevar por las corrientes del mundo, ya no puedo dejarme arrastrar por la situación, no puedo ser una víctima de la situación, ya no puedo yo dejarme influenciar por el entorno. Ya no puedo ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Ya no puedo ser un niño fluctuante. Hoy sí, mañana no. Pasado, quién sabe, tal vez. Si ahora vivo, vivo para Cristo. Porque Él murió y resucitó para que yo tuviera vida. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Perdiendo para ganar. Este también es un pasaje conocido. Filipenses 3 del 4 al 10 dice, a ver, déjenme quito aquí este panel, usted tal vez no lo ve, pero ahí está. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vea lo que dice Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está, de alguna manera, como decimos coloquialmente, sacando las credenciales. Él les dice y les expone a la iglesia en Filipos, miren, hay quienes se glorían de quiénes son y de lo que han hecho, y está bien, pero miren, yo aún más, yo aquí tengo esto. Y entonces comienza a enumerar todos aquellos estándares en los que para el primer siglo en el judaísmo eran la excelencia. Pablo está diciendo, yo era la excelencia, pero todo eso para mí, que era una ganancia, ahora que conozco a Cristo, yo esto lo tengo como una pérdida por amor de Cristo. Yo dejo todo esto y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de conocerlo, con tal de estar con Él, con tal de que yo sea salvo por la fe en Él. Por eso aquí les puse perdiendo para ganar. Y de esto se trata, amigos, hermanos, hermanas, iglesias, que morir a nuestro carácter es perder para ganar. Para Pablo, todas estas cosas eran valiosas, porque era lo que para su cultura y la fe del judaísmo exigía. Y él lo hacía de manera tal que era irreprensible. Él estaba en la cúpula, era, era una persona excepcional. Sin embargo, cuando conoce a Cristo se da cuenta que nada de esto sirve, que nada de eso lo puede hacer salvo, que no puede estar en gracia, en la gracia de Dios, porque no hay justicia propia que pueda valer más que la justicia de Dios. Y entonces dice, esto ya es pérdida, pero está bien, no importa, porque entonces ahora yo conozco a Cristo. Lo que tanto anhelé en mi vida y por eso viví de esa manera, ahora al conocer a Cristo está delante de mí. No importa que yo pierda todo esto, con tal de conocerlo a Él, con tal de ser salvo por la fe en Él. Entonces, perder para ganar. Cuando nosotros tenemos cosas valiosas como las que Pablo enumera aquí, cuando nosotros decimos, es que yo soy así, es que yo esto, es que yo lo otro. Cuando hablamos de nuestro propio carácter y de nuestros logros y de nuestras cosas y nuestras proezas, entre comillas. Hermanos, delante de Dios eso no sirve. Delante de Dios es mejor perderlo para ganar a Cristo. Porque no hay justicia humana que pueda darnos salvación. No hay, hermanos, nada que si no es por la fe de Cristo nos lleve a Dios. Perder para ganar. Considere esto para que podamos morir a nuestro carácter en agrado a Dios. Para que en lugar de estar siendo dominados y reconocidos como personas tales, nuestro actuar sea como hijos de Dios. Para que en lugar de que la gente vea en nosotros a una persona más que actúa como el mundo, que actúa según las circunstancias, que actúa como el primer instinto que le venga, pueda ver en nosotros a Cristo. ¿Vamos bien? Amén. 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 Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19,
la siguiente palabra, hermanos. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo expresando este amor tierno que tiene por las iglesias y decirles que sufre con tal de que ellos sean instruidos, sean moldeados, sean preparados como discípulos con la imagen de Cristo. Por eso Él les dice, eh, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, dado que la iglesia de Galacia se estaba desviando, hermanos, y estaba entonces ahora volviendo a ritos del judaísmo. Y Pablo entonces tiene esta confrontación con ellos para decirles que es como si volviera a evangelizarlos, es como si los volviera a conocer para poderles predicar el evangelio, para que Cristo sea formado en ellos. Dios permite esta palabra, este registro, hermanos, en Gálatas, porque este es el deseo de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. La iglesia de Galacia estaba siendo reprendida por Pablo en esta carta porque estaban claudicando del Evangelio, estaban desviándose del Evangelio, siguiendo prácticas y siguiendo cosas, estándares que claramente el Evangelio y la obra de Cristo han superado. Pero ellos por desconocimiento y por una malformación, hermanos, estaban siendo arrastrados a algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y entonces Pablo dice, necesita Cristo ser formado en ustedes. Y esto también es para nosotros hoy, que Cristo sea formado en nosotros, que ya no andemos en los estándares del mundo, tampoco andemos en los estándares de la religión, sino que sea Cristo formado en nosotros y que nuestras vidas sean entonces de agrado a Dios. Bien, sometiéndonos a Cristo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en su segunda carta, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo hace un símil, hace eh, referencia a que nosotros, la batalla que tenemos en nuestra mente, la batalla que tenemos por nuestro carácter, porque está todavía trastocado por el pecado, pueda ser llevado en obediencia a Cristo. Y hace este símil, esta como comparación, como si se tratara de una batalla. Entonces dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como en ese tiempo pasaba. Los ejércitos combatían y cuando iban a tomar una ciudad, le rodeaban con sus diferentes armas a manera de destruir esas defensas y tomar las fortalezas. Y entonces aquí Pablo, con este lenguaje eh, eh, figurado, le quiere decir a la iglesia, mira, iglesia, todas aquellas cosas que se han formado en ti, todas aquellas cosas que han tomado fuerza en ti, pero que están fuera de la voluntad de Dios, Dios nos ha dado cosas, Dios nos ha dado poder y armas, herramientas con las cuales destruir eso que se ha formado en ti, eso que se ha arraigado en tu corazón. Y entonces vamos a derribar sus argumentos y vamos a derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, a fin de que todo lo que pueda haber en nosotros
todo pensamiento pueda ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que se distingue por un carácter de rencor, que no perdona, que está reteniendo una amarga situación en su corazón, que tiene una rencilla contra otras personas. Bueno, hermanos, es muy posible que en su corazón haya una fortaleza de rencor. Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Amén. Entonces, una persona, hermanos, que tiene este carácter, que se le reconoce como una persona rencorosa, seguramente en su corazón hay un cúmulo de rencor. Y esta persona está sufriendo porque tiene en su corazón rencor, porque no ha perdonado, porque le cuesta trabajo perdonar, porque está herida, porque no ha sanado, porque hay muchas cosas en ella. Entonces, todo eso es como una fortaleza, pero Dios nos ha permitido armas poderosas para que eso sea destruido en el interior de esa persona. Y todo lo que nuestra mente en orgullo, nuestra mente en egocentrismo, nuestra mente en un camino propio, pueda argumentar a favor de lo que se siente y de lo que se ha formado en nuestro corazón, también se ha derribado. Y todas esas cosas sean llevadas cautivas a la obediencia a Cristo. Hay quienes dicen, como en este caso, que hablamos de un carácter rencoroso. No, es que tú no sabes lo que me han hecho. Es que tú no sabes lo que he pasado. Es que a mí me han lastimado mucho. Hermanos, todos esos son argumentos. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando la carne. Entonces, hermanos, el Señor nos permite la oración. El Señor nos permite la lectura de la palabra, meditar en ella. El Señor nos permite ayunar para doblegar la carne. El Señor nos permite escuchar el mensaje, hermanos. Dios nos ha dado armas poderosas para destruir las fortalezas que se han creado en cada uno de nosotros y que los argumentos de la carne quieren defender y que el orgullo y que la vanagloria y que los estándares del mundo quieren también defender. Dios los derribe en el nombre de Jesús, para que todo pensamiento sea llevado cautivo en obediencia a Cristo. Y entonces morir a nuestro carácter. Si se te conocía como una persona iracunda, morir a nuestro carácter. Y entonces es una persona mansa, es una persona apacible. Si eras una persona que se le conocía por falta de compromiso, que tienes un carácter de queda mal, hermano, que moramos a nuestro carácter y Dios nos dé un carácter firme para poder cumplir nuestros compromisos. O sea el caso que sea, si nuestro carácter está siendo falto en diversas áreas, podamos morir a nuestro carácter y llevar todo eso en obediencia a Cristo, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Amén. 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 Bien. Y finalmente, em, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro. Aquel que sacó la espada y le cortó la oreja a una persona. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice ahora el apóstol Pedro. Una persona que también fue transformada en su carácter. Una persona que con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, hermanos, fue moldeado a la imagen de Cristo. Una persona que años después, hermanos, es totalmente distinta a la que estaba en el huerto de Getsemaní sacando su espada. Ahora Pedro nos dice esto en la segunda carta que le dirige a la iglesia. Dice así, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Con esto cerramos, mis hermanos.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y este es el punto, hermanos. Dios quiere que participemos de su propia naturaleza. Pone en nosotros su espíritu para que nosotros participemos de su naturaleza espiritual, que es santa. Pone en nosotros, hermanos, su espíritu. Desde que Dios creó al hombre, puso en él su espíritu. Por eso el hombre es un ser espiritual. Bueno, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Voy a comentar brevemente esta cita, hay unos versículos adelante también. Miren, hermanos, lo que Pedro busca comunicarle a la iglesia es que Dios, hermanos, está obrando en su iglesia, está obrando en los creyentes, en sus discípulos, en sus hijos. Entonces, Dios ha traído las cosas, hermanos, que son buenas a la iglesia, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? La piedad es la piedad es lo correcto, hermanos. La piedad es lo virtuoso para Dios, ¿sí? Dios nos ha dado esto, hermanos, las cosas que son propias de la vida y de la piedad. Dios no nos va a dar algo corrupto. Dios no nos va a dar algo, hermanos, que sea de maldad, algo que sea de perversión. Dios nos ha dado cosas buenas. ¿Y cómo nos ha dado cosas? Estas cosas, hermanos, que vienen por su poder, su divino poder. Dios nos da esas cosas a través de conocer, a través del conocimiento de Él mismo. Él es el que nos ha llamado por su gloria y por su excelencia. Y estas cosas, hermanos, que Dios nos da, traen consigo preciosas y grandísimas promesas. Es lo que califica aquí el apóstol Pedro. Esas promesas que Dios nos da, hermanos, son preciosas y son grandísimas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por supuesto que Dios, hermanos, prueba todo esto en diversas partes de la palabra. Tenemos, hermanos, de parte de Dios estas promesas de ser como Él, de participar de su naturaleza divina. Una de ellas es que este cuerpo que aún está en pecado será transformado. Nuestra vida, hermanos, será mejorada, será moldeada a la imagen de Cristo. Tu carácter, por eso tiene que morir. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, hermanos, nuestro carácter pasado en la vida antes del Evangelio, toda estaba marcada por la concupiscencia, por esos deseos desordenados. Pero Dios nos ha permitido huir de eso, salir de ahí. Entonces, ahora a nosotros nos toca ¿qué? Que con toda diligencia, hermanos, es decir, con toda atención, con todo buen ánimo, con toda prestación, hermanos, de nuestra parte, nosotros a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, hermanos. Esta es una cadenita, pero hermanos, este es el crecimiento espiritual. Tú estás creyendo, ahora ¿qué necesitas? Virtud, conocer lo que es bueno. Por eso a la fe le vas a añadir virtud. Anhelas lo bueno, anhelas lo que es el Señor. Bueno, tienes que conocer eso. Tienes que profundizar en el conocimiento de Dios para saber qué es la virtud. Y entonces, una vez conociendo, tú tengas dominio propio, tú puedas controlarte,
tú puedas frenar pasiones, tú puedas llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué más necesitas? Paciencia. Paciencia para contigo y para con los demás. Y además, piedad y afecto fraternal y amor, hermanos. ¿Por qué? Estas últimas virtudes, piedad, afecto fraternal y amor, hermanos, es el estándar en el que Dios se maneja. Tiene amor y nos ha dado afecto de manera que cuando el Señor se manifestó en carne, cuando Cristo como hombre dijo, ustedes, ustedes fueron escogidos por mí. No me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto. Juan 15, hermanos. Yo ya no los voy a llamar mis discípulos, mis siervos, sino mis amigos. Hermanos, de verdad necesitamos examinarnos y también ponernos delante de Dios para ser examinados y que nuestro carácter sea expuesto. Porque si nosotros no somos confrontados con la palabra, vamos a quedar, hermanos, arraigados en esa forma en la que estamos viviendo. Dios no quiere que nos quedemos igual. Dios quiere nuestra transformación en la imagen de Cristo. Finalmente, les leo lo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vea lo que dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Nuestra vocación cuál es? ¿Cuál es nuestra vocación? Servir al Señor. Somos sus hijos, somos sus siervos. ¿Y nuestra elección cuál es? Que Dios nos escogió por gracia. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, estas cosas solamente las pudo escribir un hombre inspirado por Dios, pero también un hombre transformado, un hombre que ya no actúa con violencia, un hombre, hermanos, que fue lavado, un hombre que fue llevado de su carácter violento, impulsivo y pecaminoso a ser un siervo del Señor. Necesitamos morir a nuestro carácter. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy. Amados amigos, iglesia, hermanos, hermanas, si usted me permite, eh, hemos consumido el tiempo y le agradezco a cada uno de los que hoy están aquí. El Señor nos ha permitido reunirnos de manera virtual. Quisiera saber si hay alguien que tenga fórum de este mensaje. Lo escuchamos.